lamentando no haber podido estar en alguna de las comisiones, pero porque, como recién me decía también Eduardo Sigal, que viene de otro distrito, yo vengo de una tarea fuerte que hicimos con la garrafa social, el todo plan de acceso a la garrafa en las zonas más humildes de La Plata, así que no pude estar antes. Hago mías todas las palabras que escuché de los tres compañeros anteriores y transmitirles un par de impresiones. Recién estaba escuchando, con el orgullo que me da siempre, las palabras de nuestra presidenta en la Cumbre de las Américas. Probablemente ustedes no hayan tenido oportunidad porque estaban debatiendo acá. Yo venía escuchándolas por la radio en el auto, reafirmando, fortaleciendo la denuncia argentina, la denuncia penal, la denuncia económica que hace la Argentina a los intereses británicos en el Atlántico Sur y asociando la amenaza, la bravuconada del Reino Unido con la amenaza de los Estados Unidos de desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto es así porque América Latina por primera vez está planteando políticas, por primera vez me refiero no porque sea reciente esa idea, sino por primera vez en términos tan mancomunados, de tanta unidad de criterio, tan sincronizado entre la mayoría de sus líderes, está planteando una situación de rebeldía, de autonomía, de políticas soberanas, de no ser juguete o instrumento de las políticas del imperialismo. Y eso al imperialismo le molesta, no lo tolera. Y por eso esta contraofensiva acá y en el resto del mundo. Hoy tuvimos la noticia de un atentado que le costó la vida a 147 nenes en un país del oeste del África, muy perdido, en Kenia. Y sin embargo eso fue totalmente invisibilizado por los grandes medios de comunicación. A ellos solamente les interesa cuando tocan sus intereses en los países centrales, pero todo aquello que pase en el mundo subdesarrollado no les interesa. Y América Latina se opone a eso. Por eso no hay documento final en esa cumbre, porque los Estados Unidos no derogaron ese decreto donde acusaban a Venezuela, y hasta que no deroguen ese decreto los países latinoamericanos no van a firmar una letra con los Estados Unidos en discursos de absoluta unidad en respaldo a la soberanía de Venezuela. Digo esto, compañeras, compañeros, no porque quiera hablar de política internacional, donde tal vez los intereses de ustedes estén en las cosas más cotidianas. Digo esto porque la política exterior va a estar cada vez más presente en esta campaña electoral, va a estar más presente que nunca. Porque como tenemos una presidenta a la que no le pueden atacar por la política interna, porque está todos los días tomando una iniciativa, un plan social, un plan de inclusión, un plan de beneficio, la recuperación de los trenes, la reforma de los servicios de inteligencia. No hay forma de atacarla por su política interna, pero nos van a meter en conflicto internacional. Nos van a meter esa contraofensiva, esa embestida del imperio a la unidad latinoamericana.
Y la presidenta, lejos de achicarse, defiende a Cuba, defiende a Venezuela, y la semana que viene va a estar en Rusia, fijando un nuevo eje estratégico de pertenencia, de integración de la República Argentina con aquellos países que quieren respetar la soberanía contra el modelo del capital financiero, que lo que está buscando es que nuestras riquezas, en lugar de manejarlas a los gobiernos populares, la manejen las empresas bancarias, petroleras y de armas. Y ese es el eje de confrontación que nos van a querer meter. Por eso, cuando acusan a Máximo la semana pasada sin ningún fundamento, lo dicen diciendo que era una cuenta que habían abierto por el dinero que habían recibido por ayudar a Irán a tener recursos nucleares. Van a estar siempre presentes esas cosas, y sepamos que aunque no entendamos, aunque no tengamos todos los elementos de política exterior, lo que hay que defender siempre es plantarse en la defensa de la soberanía de decisión de nuestros pueblos, en la Argentina y en América Latina. Otro eje muy artero, muy traicionero, es el de los sectores del Poder Judicial que quieren atacar al gobierno argentino. Un Poder Judicial que se piensa a sí mismo como custodio de la democracia, cuando tiene más que ver con las viejas monarquías que con las democracias modernas, por dos razones. Primero, porque no pagan impuestos, como en las viejas monarquías. Segundo, porque duran toda la vida y se pasan hereditariamente los cargos, como en las viejas monarquías. ¿Cómo puede ser entonces que resulta que los que no pagan impuestos y los que se quedan de por vida sean los que nos tienen que decir cómo debe ser la calidad democrática en nuestro país? Y lo peor de todo es que, como los plazos judiciales son inciertos, ellos perfectamente van a poder llamar a declarar a un funcionario inventándole una causa un día antes de que cierren las listas, y crean un clima de conmoción en el país, como lo crearon con el fiscal, con una denuncia que no hubiera durado 5 minutos si no hubiera tenido el apoyo de la corporación mediática. Entonces, estemos alerta con eso también, porque aunque no conozcamos minuciosamente las causas, sepamos que no son acusaciones serias, sino que son operaciones electorales para debilitar las posibilidades del gobierno nacional de tener la continuidad en las elecciones de octubre. Un tercer eje que me parece que van a tener permanentemente, porque lo he visto en estos últimos programas de la cadena nacional del poder, que es TN y su grupo de periodistas, y el mensaje, para resumirlo, sería el siguiente. De un lado ya tenemos el proyecto kirchnerista, ya sabemos lo que es. Es un proyecto para poder apoyar desde el Estado a aquellas personas haraganas, indeseables, inservibles, que no pueden vivir si no tuvieran el apoyo del Estado. Del otro lado tenemos que construir un proyecto de país para toda esta gente piel blanca, rubia, de ojos celestes, laboriosa, talentosa, que no necesita del Estado. Esa otra mentira central también la vamos a tener que saber combatir. Porque si en este país, en estos últimos 10 años o 12 años de gestión kirchnerista, hubo una recuperación del Estado en favor de la inclusión de los más humildes, es nada más que una reparación así chiquitita de una historia que tiene el Estado liberal en la Argentina de haber servido a los intereses de los ricos. Si a mí me definieran el clientelismo como una forma de obtener un beneficio económico sirviéndose del Estado, en este país los que han obtenido beneficios económicos sirviéndose del Estado son los que, gracias a las políticas de libre cambio,
pudieron hacer su tasa de ganancia, convertirla en dólares, sacarla del país y convertirla en las cuentas secretas que están en el HSBC. Y esa es la denuncia que tenemos que hacer. Y esa es la defensa que tenemos que hacer del Estado para recuperar el patrimonio nacional. Ahora, termino brevemente con esto. Y esta parte que ya es de política interna, de política preelectoral, puede ser que algunos de ustedes estén de acuerdo, puede ser que otros no. Yo lo digo de buena fe, no lo digo desde el agravio, lo digo desde la convicción y desde el análisis de la política. Y parte del debate, porque si estamos pidiendo debate, permítanme que yo dé mi opinión en el debate. Yo creo que por primera vez, en muchos años, de los últimos años, en la Argentina, se está construyendo un frente de derecha con ramificaciones en todo el territorio nacional y con posibilidades de competir y de estar a la altura de una competencia electoral fuerte como no lo hemos tenido en las últimas elecciones. Si yo veo los acuerdos, es decir, ¿cuál fue la primera etapa del establishment? Ver si lo encabezaba Massa o lo encabezaba Macri. Bueno, daría la impresión de que se está perfilando uno de ellos dos y que está haciendo acuerdos muy fuertes en provincias como Mendoza, como Córdoba, como Santa Fe. En Capital Federal aparentemente tienen también posibilidades de ser ellos la fuerza mayoritaria, y les falta cerrar la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si lo van a hacer alineando a Massa como candidato de ese frente, haciéndolo bajar, no lo sé, o rebajándolo tanto el precio a Massa que ya no haga falta saber qué va a hacer, porque todo lo va a hacer el macrismo, no lo sé. Lo que sí sé es que se está armando ese frente de derecha fuerte. Y yo creo, humildemente, que lo peor que podríamos hacer para confrontar con ese frente de derecha fuerte es moderar nuestras políticas y hacer algo que se parezca en términos de moderación para poder conseguir votos moderados. Una experiencia, y lo digo no desde la crítica personal, sino política, una experiencia similar a la que pasó con Martín Insaurralde en las elecciones del año 2013. Yo personalmente voy a respetar absolutamente lo que diga la conducción, porque una presidenta que logra frenar el embate del poder más grande que hay en el mundo, que es el poder financiero internacional de Nueva York, no voy a ser yo el que le va a decir cómo tiene que ser la estrategia electoral. Por lo tanto, lo voy a respetar. Pero así como lo voy a respetar, voy a militar hasta el último día para que el candidato o la candidata que surja para la continuidad de este proyecto exprese no solamente en la retórica, sino en sus acciones el mismo espíritu, el mismo temple, la misma intensidad que tiene la presidenta de la Nación cuando hay que plantarse frente a los poderes nacionales y los poderes internacionales. No me alcanza a mí personalmente, no me convence que me digan que lo que viene para esta etapa es un candidato moderado. Lo que quiero decir es que hay una línea directa entre profundizar las políticas y el trabajo y la escuela. Ningún candidato de derecha, ningún candidato moderado les va a decir que va a anular la asignación universal. Nadie va a derogar la movilidad jubilatoria. Nadie va a derogar los derechos de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares que se incluyeron en esta etapa, y les pongo estos ejemplos como tantos otros. No, pero si le están diciendo vamos a eliminar el cepo cambiario, si le están diciendo vamos a volver a abrir la política de entrar y sacar dólares del país, bajo la excusa de que quieren meter dólares para que la clase media los pueda comprar para ahorrar, lo que hay verdaderamente detrás es que ellos puedan sacar sus ganancias. Cuando le digan que en la Argentina no hay dólares, digan mentira. Después de Estados Unidos, la Argentina es el país que tiene más dólares por habitante. Pero lo que hay que ver es quién los tiene, cómo los acumuló y en qué paraíso fiscal los tiene guardados, evadiendo los impuestos. Ahí están los dólares. Los que quieren la libertad de cambios es para
para volver a hacer esas políticas. Y una vez que la Argentina entre nuevamente dentro del sistema financiero, la asignación universal se licua sola, aunque no la deroguen. Porque la plata la vamos a tener que pagar para financiar esos dólares y no para redistribuirla socialmente en la igualdad y en la justicia social con nuestro pueblo. Y eso está reunido con la moderación, eso va de la mano de la profundización. Ya no alcanza con hacer políticas no neoliberales, porque hemos hecho políticas no neoliberales y llega un punto que lo que hay que hacer es tocar la matriz productiva, tocar la renta financiera, tocar la concentración económica, tocar los intereses de las cerealeras que monopolizan y que pueden vivir sin vender la cosecha para especular con una devaluación del peso. Y eso solamente lo haría o Cristina o un candidato que exprese cabalmente la política, la intensidad, el espíritu de Cristina. Yo no puedo creer cómo en las movilizaciones, en los plenarios, en las calles, en las reuniones, siempre lo que más apoyo tiene son las políticas audaces, las políticas de redoblar apuestas, la denuncia de Malvinas, tocar el servicio de inteligencia, renacionalizar los trenes y tantas otras cosas que van a venir de aquí a noviembre. ¿Cómo se compatibiliza eso con la moderación? Al contrario, la impronta del kirchnerismo, lo que nos enamoró hasta los que no estamos desde el primer día en el kirchnerismo, que es mi caso particular, fue justamente esa enjundia, esa decisión de luchar contra los poderes reales. Y por eso creo que somos los que van a ganar en octubre, somos los que vamos a ganar, porque ninguna fuerza tiene la capacidad de militancia y de movilización que tiene el Frente para la Victoria. Y repito y termino, la presidenta será quien deba decidir, diciendo o no diciendo, cómo sigue y quiénes van a ser los candidatos. Pero en lo que a mí respecta, hasta el último día voy a militar para que esos candidatos expresen fuertemente el espíritu de Néstor y de Cristina que han llevado hasta este momento y que hay que profundizar en el futuro. Muchísimas gracias, compañeros.